No, a mí el ensayo me encantó, la verdad. A mí me gustó mucho y eh, para la época que lo escribió me parece bastante novedoso, De cuándo es? bastante, creo que es el año 70 y pico, 80 y pico, ahora no lo tengo claro, pero, pero muy bien, muy adelante, muy, ¿Ya lo déjame ver. habías leído a Philip Roth o esa ha sido la primera vez? No, no, no lo había Yo leído. tampoco nada. No lo había leído, la verdad. Yo sí, bueno, por lo que he visto, creo que tú sí habías leído antes, porque creo que tienes en un escrito en una de tus, eh, en tu página web, creo que tienes algo. Eso sí que lo vi. Sí, yo leí Y una trilogía que tiene que se llama Zuckerman Encadenado. Eh, y bueno, son novelas así autorreferenciales, ¿no? En realidad, casi todo parece ser que tiene siempre un guiño ahí autorreferencial. Y, y ya en esos libros se ve que tiene todo un tema con su tradición, ¿no? Con la tradición judía, tanto a nivel de su vida personal como a nivel literario, ¿no? De hecho, él es un escritor que continúa con esa tradición, ¿no? Porque realmente su literatura discute un poco con la literatura de este otro escritor judío, Bolow creo que es, eh, ahora te digo el nombre. Pero bueno, en este ensayo también se ve, ¿no? El tema este de la tradición judía, ¿no? Y con ese Kafka que aparece, ¿no? En la segunda parte. el ensayo es de 1972, Universidad de Pensilvania, otoño de 1972. A los alumnos de inglés, 275. Eh, no, sí, lo del la temática judía es clave en él, siempre está frecuentándola, pero a mí más allá de eso, lo que me pareció novedoso es jugar con el hecho de especular con la vida de Kafka si no hubiera muerto en el año en que murió y ver qué sucede, ¿no? Un poco lo que Borges ya había iniciado quizás con algunos ensayos o otra manera de ensayar, que creo que aquí lo lleva un poco más al extremo, ¿no? Y eso es lo que bueno, me resultó curioso, me resultó interesante además porque se supone que es una conferencia para presentarle a Kafka a los alumnos. Y, y interesante también a ver qué quiere conseguir con esto, ¿no? Que es lo que creo que es lo fundamental del ensayo y que creo que está muy bien, ¿no? Que bueno, qué sucedería si Kafka sigue viviendo y, y le No, no pasan las solo, cosas que no le solo tiene si que sigue pasar. viviendo, no solo si sigue viviendo, porque en la primera parte del ensayo él indica la posibilidad de que hubiera llegado a la época del Holocausto y hubiera muerto en un campo de concentración o algo así. Eso es una posibilidad. Y de hecho es una posibilidad que cuando uno la ve, cuando uno la lee, uno se horroriza. O sea, imagínate a, imagínate a cualquier persona, evidentemente, pero imagínate a Kafka en un campo de concentración. O sea, la posibilidad es horrible, es una... pero luego, riza el rizo y en la segunda parte del ensayo te plantea una especie de... A mí es como una especie de comedia de costumbre eh, típica judía, que te puedes imaginar perfectamente una película de Woody Allen, que sea esto que él te propone, y la vida totalmente gris y vacía de este personaje, de este Kafka, que emigró, que logró escapar del horror y ha caído allí en nada, o sea, un profesor de, ¿qué? De instituto, de secundaria, no me acuerdo. Sí. Sí. Eh, que Oye, luego, de ah, hecho dime. no le llaman Kafka, le llaman, ahora estoy buscando aquí
Le dicen bueno, los típicos nombres de esto de Kiski, Kiski, ahora Tiene estoy... un nombre así. Sí, es buenísimo. Es buenísimo, con ¿no? ese, Porque con ese humor que normalmente se le adjudica a los judíos, que a mí me consta solo por a lo mejor por alguna película, o poco más, porque yo de cultura judía, mi conocimiento es cero, sí, totalmente, ¿no? el mío también, muy, Pero, pero, nada. pero es brutal lo que te está planteando, ¿no? Sí, Ese sí. personaje que según en la primera parte del ensayo, él postula, me da la impresión de que el último año de su vida, a pesar de la enfermedad y todo, es como, o sea, Kafka de alguna manera ha logrado dejar atrás lo que ha sido, yo qué sé, por decir algo, la tragedia de su vida, ¿no? Esa opresión, ese encierro, tal. Él postula que Kafka lo ha dejado atrás finalmente. Y Mm. a partir de ahí es que me imagino que concibe ese Kafka emigrante en América, con todo aquel rollo de que si se casa con la tía, con la prima de Philip Roth y la familia, y increíble. Y Kiska, bueno, y Kiska. además que propone la interpretación, entiendo yo, de que Kafka, bueno, según interpreto yo esa palabra no la busqué, una palabra, un término, me imagino que yiddish o algo así, que querrá decir impotente, supongo, ¿no? Es lo que entiendo yo. Sí, al Habla de la final impotencia. hay un guiño al final con la impotencia de Kafka, ¿no? Bueno, en la segunda, ¿no? Que no puede estar con la tía al final, ¿no? No, es que bueno, esto en los estudios biográficos, yo me leí uno hace más o menos un año o un poco más quizás. Una de las cosas que se insinúan, pero claro, ese tipo de cosas es muy difícil de demostrar, que una de las cosas que se insinúa es que podía haber sido impotente, ¿no? Y por eso todo este cúmulo de mujeres que nunca llegan a buen término. Y sin embargo, ya te digo, a mí me gustaron varias cosas, ¿no? Como me gusta sobre todo que él se centra es decir, a partir de una interpretación que hace de la obra de Kafka y digamos de la esencia de su obra, que en sentido general casi se puede decir que es como un querer y no poder, ¿no? Ese permanentemente que voy a llegar y voy a realizar y no puedo, llevado a su vida. Y entonces él lo pone como si realmente pudiera superar eso, ¿no? Si realmente Kafka hubiera llegado a poder atreverse a eso, mm, está muy bien y ya digo, para mí la respuesta es la que él le da, porque yo creo que sencillamente no hubiéramos tenido a Kafka, lo hubiéramos perdido como escritor, hubiera sido sencillamente este Kishka, que uno más que habría hasta quemado como dice él ahí, no hubiéramos ni siquiera tenido las novelas, las 3 novelas, porque probablemente lo que, lo que, lo que hacía a Kafka escribir era justamente ese no llegar. Yo creo que el hecho de haber llegado lo habría fastidiado por completo. Y es un poco lo que él acaba diciendo, ¿no? Es como que Sí, sí. Pero este tío no... una pregunta, o sea, en la segunda versión, ¿se entiende que este Kafka ya ha publicado sus novelas? No, no, o sea, simplemente es un No, no, personaje no, que No, yo creo que no. Yo sigue creo que lo que hizo fue manteniendo, no, no, precisamente destruirla. claro. no, no, es que de hecho es lo que dice. O De sea, hecho, en el incluso caso dice del que lo segundo poco que se sería, conserva, el segundo no, lo sería único que se el que ya ha quemado las cartas, las obras y todo. lo único que se logra conservar son esas supuestas cartas Mm. que él le manda a su tía y nada más. Bueno, y lo poco que haya publicado en vida, yo Claro, sí, supongo. envía algunos libros de Sí, relatos pocas y cosas. todo esto bueno, yo estuve leyendo y otra de las cosas que a mí me hizo pensar el ensayo es imaginarme a Kafka
escribiendo. Es decir, para mí la obra de Kafka, esto luego, cuando hablemos del relato, creo que está ahí. Yo es que veo al tío, porque además era un tío que estaba harto del trabajo que tenía y lo único que quería era irse pronto y llegar a casa y ponerse a escribir. Sin embargo, cuando me leí el cuento, yo es que lo veo ahí diciendo, este tío tiene que estarse partiendo el culo aquí, tiene que estar muerto de risa, riéndose de un montón de cosas mientras está escribiendo esto, como única manera de sacar todo lo que tiene dentro, porque además en esto llevaba al hecho de no darle importancia a su obra. ¿Para quién escribe Kafka? ¿No? Esa sería la pregunta. Pero yo Un no tío sé que si es que no le daba importancia. Yo creo que no se trata de eso, ¿no? Se trata más no, bien a ver, de que no, no considera que cuando me tenga refiero, la calidad necesaria, digo no, yo, no, 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 no. ¿no? No me refiero a esa importancia, me refiero al hecho de escribir para publicar o para hacerte una obra o para consagrarte como escritor. Nunca tuvo él ese objetivo. De hecho, las obras que publicó era porque sus amigos más bros y eso le decía, oye, publica, pero si no el tío le da igual. Más allá también de del mito de que yo quemo mi obra, que no vale para nada, ¿no? Que es valorable o no, pero yo creo que hay de algún modo un desinterés en su obra en ese sentido, ¿no? Lo cual no quita que su obra sea lo más importante para él. Yo creo que es un resumen justamente de lo que es Kafka. Yo estoy haciendo algo con todas las fuerzas de mi vida, aunque sepa que es inútil lo que estoy haciendo. Es que esa es Pero inútil, inútil ¿en qué sentido? el sentido de que no, por ejemplo, el propio relato ante la ley o América, todo este tipo de cosas de que quiero llegar y quiero llegar, el propio relato del artista del hambre, tío que sabe que está ahí, que no va a ser valorado, que da igual porque la gente no le da importancia a lo que está haciendo y única y exclusivamente tiene importancia para él. Y entonces, en ese sentido, por eso te digo que yo creo que de cierto modo es una reflexión sobre la propia existencia, ¿no? Tenemos que vivir aquí y vamos a vivir con todo el empeño posible, pero que sepan, chicos, que esto no, esto no conduce a ninguna parte. Es Yo un poco como yo lo lo que, veo, ¿eh? yo lo que interpreto de Kafka es una persona con muy baja autoestima y por supuesto muy indeciso. O sea, una persona con una indecisión paranoica, ¿no? Es decir, alguien que realmente de estas personas que les da es muy complicado para ellos dar algo por terminado. O sea, me parece alguien que tiene un problema con terminar las cosas, de estas personas que se ponen mil excusas. Creo que tenía una personalidad así, ¿no? Me da la impresión por lo que Roth transmite, por lo que transmite la obra de Kafka, porque, porque si te das cuenta, él desplaza el problema central de sus relatos, no es de lo extraordinario que está pasando, ¿no? Sino de la rayada que considera para la persona que está metida en eso que para nosotros es algo impresionante, ¿no? Es decir, por ejemplo, para no hablar del relato todavía, en la metamorfosis, ¿no? O sea, un tipo se despierta convertido en un monstruo, o en un bicho, o en lo que quieras, y todos nosotros nos quedamos impresionados por la situación, ¿no? De, joder, me despierto y estoy convertido en un bicho. Sin embargo, Kafka, eso es lo de menos. Lo más importante es lo que está pasando dentro de la cabeza del tipo y joder todo cómo se ha desorganizado y ahora qué voy a hacer y cómo me van a juzgar, ¿no? Entonces siempre está metido en un rollo así, yo creo que su personalidad era así también. Y con ese perfeccionismo que en realidad creo que ocultaba un poco su inseguridad, eh, por eso es que sentía que todo lo que hacía
estaba por debajo de lo que él esperaba, ¿no? Pero Me a mí, imagino a mí me cuesta, corrigiendo un montón sus cosas, yo qué a mí sé. me cuesta mucho trabajo aceptar que un tipo que escribió La Metamorfosis, yo qué sé, por decir, vamos a decir solo, un tipo que escribió La Metamorfosis, por muy baja autoestima que tenga o lo que sea, tiene que entender que ha escrito algo, llámale interesante, llámale valioso, llámale rico, llámale terminado, bien hecho. Yo creo que él tiene que haber sido consciente de eso. Únicamente la metamorfosis, seguramente de los no sé cuántos relatos que escribió, también tendría que tener una clara conciencia de que había hecho algo, algo que no era una porquería. O sea, tiene que haberlo visto. Y porque le adjudicamos una inteligencia, probablemente Kafka es uno de los autores a los que consideramos más inteligentes de los que hemos leído. O sea, Y yo creo que justamente por eso es tan inteligente, porque es un tipo que eh, en realidad tú ves a casi todos los escritores grandes como él, casi todos tienen una decadencia, porque en realidad llega un punto de como que ya son considerados por todos y ellos ven como todos los consideran grandes escritores, ¿no? En el caso de Kafka, me imagino que sus amigos y él mismo también tendría la sensación de que escribir era probablemente lo que mejor hacía en la vida, ¿no? Y de hecho era una manera también de posicionarse fuera de ese mundo que ocupaba el cuerpo entero de su padre, ¿no? Como dice Roth. Creo que ahí hay un tema clarísimo con el padre, ¿no? Pero sí, yo No, creo que cuando, tendría que saber, o sea, evidentemente escribía, era muy, o sea, además ya no solo la forma como escribe, sino el mundo que crea, las situaciones que plantea son siempre distintas a cualquier cosa que tú puedas encontrar, ¿no? Y lo interesante es que justamente él no ahonda en esa situación fantástica, increíble que ha creado y que solo él puede crear, sino que él crea eso, pero pone la atención en otra cosa, ¿me entiendes? O sea, no pone la atención en eso impresionante, ¿no? El otro día estaba leyendo un cuento suyo sobre un topo, ¿no? Un topo gigante que aparece en un pueblo. Y parecería que el relato va a ir del topo gigante que aparece en en el cuento, y no, va de los problemas burocráticos de la gente para poder estudiar e investigar lo que por qué ese topo ha pasado por ese pueblo y de cómo la burocracia no permite que se haga la investigación. Entonces claro, es como, lo que pasa es que en Kafka este tipo de cosas como el topo son, o sea, es una alegoría, es lo que se llama una alegoría, o sea, hay sí, una identidad entre ese topo y ahora, ¿qué cosa es el topo? que Qué es, es? La burocracia, es el mundo en general, es la cultura, quiero decir, la civilización humana, ¿cuál es o sea, es- el topo en sí no es que sea un topo, no, es la idea, ¿no? El insecto en el que se convierte Samsa no es literal, o sea, no tenemos que leerlo literalmente como, aunque se puede hacer, si quieres quedarte en cierto nivel, pero ese insecto, ¿qué cosa es? claro. Es lo que te ha convertido para ti mismo, ante ti mismo, el mundo, tu trabajo de mierda, tu rutina, Sí, y, y lo que yo no, digo es, cuando, si él es consciente del valor de su obra, entonces digo, ¿y entonces por qué mandas quemarla? ¿Por qué mandas destruirla? Yo lo que siempre he pensado es que parte de esa especie de timidez, o sea, ese no querer estar nunca en el foco de atención. O sea, era un tipo que por la razón que fuera, por la presencia de su padre, lo que sea, quería estar en un rincón. Y si tu obra se conoce y se estudia y tal, las luces caen sobre ti. Y él sí, no quiere estar en esa posición, no quiere ponerse a sí mismo en esa posición. no. Yo siempre he pensado que esa es la razón por la cual no quería o no le yo, interesaba especialmente dar a conocer su hombre, obra. eso, a ver, cuando yo me refería a lo de que escribir y la interpretación que él hace del mundo, reflejado también en su obra y en su vida, eh,
Estoy, estoy pensando en algunas cosas que se han dicho sobre él. Por ejemplo, hay testimonios de que efectivamente era un tipo tímido, sin embargo era un hombre encantador, era un hombre muy inteligente, guapo. Las mujeres veían guapo, alto, pero efectivamente era un tipo tímido. Sin embargo, ya te digo, esa timidez tampoco a mí me puede justificar algo, pero no me puede justificar, por ejemplo, el hecho de dejar la obra incompleta. ¿Por qué deja la obra incompleta? ¿Porque es un perfeccionista? Puede ser, puede ser. Porque, a ver, el miedo también está muy presente, ¿no? El miedo a la realización, digamos, ¿no? A que algo esté hecho y ya, y se acabó, ¿no? Pero Por igual eso puede ser es que es su sencillamente que propia tú vida. estás trabajando en una obra, tú tienes como varios proyectos siempre trabajando sobre ellos y sencillamente ahora esta semana trabajas en uno, la otra retomas el otro y vas añadiendo, o sea, Sí, no pero es siempre que se te está ocurren lleno, situaciones, no siempre se Sí, te pero es que ocurren soluciones. está lleno de proyectos inconclusos. Además, ni siquiera son, vamos a decir que está escribiendo esta hora y luego está escribiendo esto por acá. No, son diarios, son cuadernos que el tío está escribiendo, porque lo único que él siente que lo salva y que lo saca de la mierda de que es su vida es escribir, ¿no? Ujú. Entonces, por eso te digo, es muy complejo, pero yo incluso me atrevería a decir que es hasta intencional. Y ya te digo, de todas maneras, me parece una genialidad. Cuando yo me leí el proceso, eh, porque se suele decir que el proceso, que sí, que está incompleto. Y para mí el proceso no está incompleto. Para mí el proceso es perfecto. Está ahí y ya está, ¿no? Es como... como No, Que por pero cierto, se ve que hay una cuestión también con el orden de los capítulos, o sea, que más o claro, menos sí, Mark Frost porque parece que el le dio el mismo, orden ahí que consideró. exacto, exacto, y incluyó algunos que él consideraba, porque hay incluso capítulos que están como que repetidos, digamos, hay unos personajes que están en uno y en otros no, entonces claro, ahí es donde para mí está la genialidad, ¿no? Este proceso de fabricación de la obra inconclusa, es que esa es la vida de Kafka y esa yo creo que es el siglo XX. no, y de Pero hecho en cualquier hay, caso, eso sería un, yo no le veo intencionalidad, yo veo que tú lo puedes ver así a posteriori Claro, claro. y leerlo de esa manera y es interesante, pero sí, no creo que haya ido por ahí su intención, ¿no? Pero no también hay creo una que tampoco la posibilidad que, timidez lo lleve a dejar una obra incompleta, Ah, porque no, quiere no, decir, no, tiene que no, haber la algo no, timidez más, no, yo no, claro que no. tiene que haber algo más. yo no creo que el tema de eso sea la timidez, ¿no? Yo creo que en realidad puede ser, por un lado, así especulando, podría ser uno de estos escritores como hay otros que entienden su obra como una totalidad, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido podría ir armando una obra que en realidad toda converge, ¿no? Eh, no sé, yo sí creo que era una persona que tenía un conflicto grande con el hecho de acabar las cosas, ¿no? O sea, por lo que veo en su obra, o sea, porque yo en su obra leo a una persona, por ejemplo, este cuento La guarida, ¿no? Que lo leí así por curiosidad, porque después de leer a Roth y leer el primer relato dije, joder, parece interesante, ¿no? Que decía que era muy aburrido, era brillante, pero muy aburrido, ¿no? Y muy largo. Y el relato es, o sea, es esto, ¿no? Una paranoia de un tío que está construyendo una guarida y, y tiene mil problemas eh, para decidir si salir de la guarida, entrar, si abrir la puerta, si hacer otra guarida, si dormir en una o dormir en la otra, y además escucha un ruido que no sabe de dónde coño viene, y recuerda que cuando llegó ya había un ruido, y o sea, está, ¡buah! Y yo ahí lo he visto a él, completamente, o sea, un tipo, bueno, con una paranoia para todo, que yo creo que este hombre para salir de casa daba 8 vueltas,
¿no? Y lo dejaba todo perfecto y cuando volvía lo revisaba a ver si algo había pasado. O sea, encuentro una persona así de fascinante, ¿no? Y pena pues que se murió también muy joven, porque en realidad, fíjate que no sé cuántos años tenía, 40 años, o 41, creo. Sí, algo así. hostia, O una lástima, un ¿no? poco Bueno, más. una lástima por un lado y por otra también bien, porque si no hubiera pasado esto, que hubiera sido tan terrible de verlo a él en un campo de concentración, ¿no? A mí lo que me reventó O la cabeza igual no, fue eso a que ver, nunca se me O había igual ocurrido, ver a no. Kafka en un no, campo de no, concentración. O sea, es interesante la reflexión, pero al mismo tiempo el propio Roth lo salva y lo pone en una posición también posible, en un camino Ah, posible. Es un tío ahora que que ha escrito una novela como América. quería hacer un apunto respecto a eso, porque ahí sí que está claro eh, la crítica que hace Roth a su comunidad judía desde la posibilidad de plantearse un Kafka sobreviviente que viaja a Estados Unidos como lo fue su familia, ¿no? Y como lo fue de hecho todo el pueblo donde él vivía de Newark, que es lo que él critica en toda su primera etapa de escritor, ¿no? Y que de hecho lo terminan pues viendo como un traidor a Roth, ¿no? Pero aquí me ha parecido curioso porque lo hace, ¿no? O sea, al caricaturizar toda su familia, las conversaciones, el interés de su padre para que su hermana, la tía se casara con Kafka, entonces él también ahí utiliza a Kafka para un poco hacer la crítica, ¿no? A su cultura. Sí, A para estos hablar de él judíos también, para hablar de él y para hablar de los judíos, ¿no? Es no por gusto, es Kafka el que ha escogido para esto, ¿no? sí. Que, sí, 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 a mí, ya te digo, me gustó muchísimo, me gustó muchísimo el ensayo, muy bien escrito, no te, Es brillante, que el Roth es muy bueno. es brillante, es espectacular, espectacular y ya te digo, y luego, bueno, es que Kafka no, a mí por lo menos nunca me decepciona, ¿no? Es verdad que es eso, ¿no? Que lo que tú dices, yo creo que aquí ya también podríamos empezar a hablar de relato, que lo que llama él aburrido, lo que llama Roth aburrido, es precisamente la manera que tiene de construir los textos, ¿no? Porque, por ejemplo, este relato del artista del hambre, ¿no? Sí, Él coge digamos, una idea absurda y empieza a trabajar sobre esa idea, ¿no? Bueno, vamos a suponer que hay un tío que vive de pasar hambre, ¿no? De hacer ayuno y tal. Y entonces a partir de ahí es una locura. y no solo Porque, un tío, no solo un tío, hay todo sí, un sí, género artístico que es eso. hay toda una cosmogonía alrededor de... no, no, brutal. Pero lo increíble también es cómo cuando tú crees que ya no puedes seguir siendo absurdo, te pone un argumento y uno más, porque a veces tú dices, bueno, tú tienes una situación absurda, pero ¿cómo la trabajas desde la lógica, digamos, ¿no? O cómo la enmarcas en un contexto lógico. Y entonces es tan bueno, es tan genial que, que, que mantiene ese equilibrio ahí en que no hay contradicciones, no hay contradicciones, porque eh, es posible lo que te está narrando, ¿no? Y entonces esto es brutal, ¿no? Es un delirio, es un delirio No, ahí. y refuerza esa idea de que en realidad las historias son como trozos de un camino, ¿no? O sea, empieza aquí, termina aquí, y termina porque termina, ¿no? Porque en realidad podría pues, continuar con otra cosa y así es. Es alucinante cómo le da el sentido al relato desde un punto inubicable. O sea, para mí personalmente sigue siendo un misterio qué es lo que hace que uno siga leyendo el relato. O sea, porque no responde a ninguna
de lo que generalmente nos genera expectativa. Es el primer chispazo quizá, ¿no? El desenlace, el desencadenante de sus escritos es lo único que encuentras bastante tradicional, ¿no? En plan, pasa algo increíble y dices, ¿qué coño? Y te llama la atención y empieza. Pero a partir de ahí es, es un misterio lo que hace que uno siga y siga y siga y al final no pasa nada tampoco. O Es un sea, poco como un informe, como un informe. es como un informe, pero misteriosamente atractivo. O sea, que uno está ahí como, quiere saber qué. No, porque uno tiene una idea que te llama la atención y tú vas viendo cómo te la van analizando desde distintos ángulos Sí, y qué está pasando y tal. Y bueno, y en este caso sí llega a la conclusión lógica de la muerte de este hombre cuando se le permite ayunar el tiempo que él considere. todo el tiempo. Y luego la inutilidad de ese... A eso voy, a que el final, por ejemplo, es, bueno, pues se muere, pues, ¿no? Y queman ahí unas pajas y bueno, y luego traen ahí a un... Es Una como, pantera. Una sí, pantera, Sí, sí. no, una no, pero pantera. lo increíble es que él te está montando todo un relato y toda una historia a partir del supuesto de que, de, de que tenemos que llevar adelante esto. Mira, esto se puede llevar adelante por estas razones, por esto, tal, tal. Y yo no me explico por qué esto no sigue y por qué no continúa y tal. Y ya cuando llega un momento que tú dices, bueno, va, ¿qué vas a hacer? El tío te dice, no, yo es que realmente no podía evitarlo. Yo, la- las ¿Verdad? comidas Y que he probado que en mi ahí vida está no ha Kafka habido una hablando. sola. Ahí Claro. está Kafka hablando, está, pero ¿por qué? Dice, no, porque es que yo no puedo evitarlo, yo tengo que hacer esto. Es Exacto. decir, que te ha construido toda una historia, ha implicado a un montón de gente y a un montón de situaciones por el tío este, y resulta que al final el tío, pues mira, sencillamente yo lo que he probado, todas las comidas que he probado, que ninguna me ha llamado la atención, la verdad, y no me queda más remedio que Ah, ayunar. pero ¿qué son esas comidas que no te han llamado la atención? ¿A qué se Claro. refiere? ¿Qué se refiere? ¿Se refiere al Ah, trabajo? ¿Se refiere a la familia? ¿Se refiere Sí, al pueden ser mundo? muchas cosas, otra sí. alegoría, ¿no? No, Esos No, no, es son, que es alegórico completamente. Pero también te lo hay está diciendo claro, algo, es que a mí no no, me pero interesa nada de lo demás. puede ser también la existencia, yo qué sé, Sí, sí, todo, el todo. sentido de la vida, pero yo qué sé, ¿entiendes? El fíjate, amor, fíjate pueden ser muchas cosas. fíjate al contrario, cuando a la mitad del relato acaba el ayuno y hace todo este ensayo acerca del hambre, más bien. De claro, de que todo estaba bien cuando él no tenía hambre, pero el hecho de tener hambre ya ¿sabes? Lo pone en jaque, ¿no? Y en el fondo también a qué se refiere eso, ¿no? A Como mí, dice Alejandro, es Kafka, ¿no? Es ese Kafka sí, sí, peleándose contra su mundo, que es quizá Esto los se va a acabar, ¿eh? arquetipos, ¿no? Sí, a ver, sí, bueno, ¿te va a quedar ahí vamos a para? publicidad y volvemos. Bueno, a mí hay una cosa quería comentar del relato. Hay un fragmento ahí que a mí particularmente me dejó impactado, espectacular. Es cuando está él ahí con las damas y tal, que lo van a coger, ¿no? Dice, cierto que colocaba voluntariamente sus huesudos brazos en las manos que las dos damas, inclinadas sobre él, le tendían dispuestas a auxiliarle, pero no quería levantarse. Y aquí es la parte donde el tipo dice, ¿no? ¿Por qué suspender el ayuno precisamente entonces a los 40 días? Podía resistir aún mucho tiempo más, un tiempo ilimitado. ¿Por qué cesar entonces cuando estaba en lo mejor del ayuno? ¿Por qué arrebatarle la gloria de seguir ayunando y no solo la de llegar a ser el mayor ayunador de todos los tiempos? Cosa que probablemente ya lo era, sino también la de sobrepujarse a sí mismo hasta lo inconcebible, pues no sentía límite alguno a su capacidad de ayunar. ¿Por qué aquella gente que fingía admirarlo tenía tan poca paciencia con él? Si aún podía seguir ayunando, ¿por qué no quería permitírselo? Esto es espectacular. Como que
Esto ya es él. Por eso te digo que él, yo es que lo veo ahí escribiendo eso y ese tío tiene que estarse partiendo de la risa escribiendo eso. Y es que no le queda otra. No le queda No, otra no que, sé si partiéndose de la risa, pero sonriendo hombre, seguro. Sonriendo que seguro. Sí, sí, es que es médico. buenísimo. Es Es muy que bueno. buenísimo. Es muy Es muy bueno bueno. porque además, fíjate en otros relatos no, pero en este en particular está tocando un tema muy delicado, que es el hambre. Claro, es un tema que ya de entrada a ti te dicen el hambre, el hambre, ¿no? La gente que pasa el hambre en el mundo. Y luego un tío que está en huelga de hambre, que eso es otro, ¿no? Normalmente las huelgas de hambre, los tíos que se meten en huelga de hambre es porque quieren conseguir un propósito, porque ya no le queda otra, porque están al límite de, 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 de las acciones y de las posibilidades y es lo último que le queda. Y este tío de pronto está ahí, eso es la hostia. Yo quiero seguir ayudando y no me deja. Eso es Pero además, buenísimo. es el, Es que es buenísimo. lo que tú has dicho es interesante porque es el hambre como el que está en huelga de hambre, que es funcional, no es una queja, pero en este caso es el artista del hambre, ¿no? Eso es lo alucinante, o sea, el título ya es increíble porque es como, es el artista, ¿no? El que lo hace por ninguna razón y ninguna utilidad, ¿no? Y No, y el que lo hace además para que otros se aprovechen de él. Porque es el tío que en definitiva todos se están aprovechando de él. Empezando por el empresario y luego ya como que lo ya, dejan ahí como que este ya tío no me interesa para nada y mira, que se muera, me da igual. Es como ya completamente el sentido sí, de, y también fíjate que el producto de ese artista es una imagen degradante de sí mismo, ¿no? O sea, en cambio, pero el ayuno en sí, eso es algo puro, es algo que él quiere seguir haciendo, ¿no? O sea, el ayuno es, que es el proceso creativo, podríamos decir que podría ser el proceso creativo en sí. Eso es lo que le da el fundamento a él para seguir ayunando. Sin embargo, lo que la gente ve de ese ayuno es la imagen más degradante de sí mismo. O sea que ahí también hay algo sí, muy, muy sí, eso. interesante, porque es como que en realidad él se debe y responde un poco a lo que decíamos, ¿no? O sea, realmente era el proceso creativo lo que él quería, nada más. O sea, a pesar de que lo que los demás recibían de él a lo mejor era lo más degradante, ¿no? Que era una persona que no quería compartir o etcétera, ¿no? No sé. Sí, 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 yo creo que sí, que está hablando básicamente de eso, de, de, de sí mismo, de la escritura. Digamos que traduciéndolo no, o sea, hace la identidad típica de la alegoría, ¿no? Esto es tal cosa, esto es tal otra, esto es tal otra. Y luego tú léelo como... Sí, 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 lo, es lo digo muy, curiosamente, porque la alegoría no es algo que me resulte curioso, es como una especie de adivinanza, ¿no? Ya está, bueno, si logras identificarlo, pero sin embargo en Kafka la alegoría tiene una riqueza y una profundidad que va más allá de, por ejemplo, de ese cuento Ante la ley, que lo habéis leído, que es sí, sí, sí. mínimo, o sea, es una alegoría del universo y es increíble, o sea, en su profundidad, en las capas, qué sé yo. sí, Sí, sí. puede ser También, cualquier cosa. también porque también yo he visto que hay otras, en otras formas de alegoría, el narrador siempre se monta como en una especie es como un fabulador, ¿no? Que cuenta la historia desde arriba, ¿no? Él lo que hace con las alegorías es que monta la alegoría, que es tan lógica como cualquier otra, pero luego quien participa en esa alegoría es una persona perturbada, ¿no? Que es él mismo, probablemente, ¿no? O sea, en el sentido de perturbada me refiero a que tiene esa capacidad de hacer tantísimos cuestionamientos desde perspectivas alucinantes
que eso cualquier personaje, en cualquier otra alegoría, no ocurre, ¿no? No hay ese personaje kafkiano. O sea, el personaje kafkiano es el que yo creo que le da también a toda esa alegoría una dimensión que es distinta a los otros, ¿no? Sí, porque te parece que en cierta forma, claro, el ayuno puede ser escribir, te parece que el circo, ¿no? Es este mundo de espectadores y de todo, pero lo que te parece más increíble todavía es ese ayunador, las razones de ese ayunador, por dónde va, ¿no? Es como muy ¿no? curiosa la forma como Y se... mira cómo, porque lo otro es, mira cómo empieza el relato, dice, en los últimos decenios el interés por los ayunadores ha disminuido muchísimo. Es decir, que él está, el relato es como una especie de, oye gente, estos tíos molan, y mira, ya ni se ven. Esta gente está tratando de autentificar ese personaje y esa historia que ya no la vemos, ¿no? Como queriendo decir, qué tiempos aquellos, ¿no? Mira esto. Y el otro tema es lo que tú decías un poco antes, que es lo de la autenticidad. El tío que es consecuente con su arte y con su, digamos, misión, ¿no? Oye, yo soy ayunador y como tal eh, tengo que hacerme valer en este mundo, ¿no? Entonces es increíble, es increíble. Luego está también como empieza, ¿no? Como esa especie de duda, ¿no? Porque nadie le cree. Por eso lo de la autenticidad, ¿no? Estos vigilantes, a veces los vigilantes se ponen a comer ahí. Yo sé que muchos de ellos dudan de que pero yo, nadie mejor que yo, como ayunador, sé que soy un ayunador auténtico. Y es brutal porque te está defendiendo y te está argumentando un absurdo a través de razonamientos, digamos, lógicos y consecuentes, ¿no? Como haría Pero, y un de los mortales. ahí hace una diferenciación también de dos tipos de guardias, ¿no? Hay unos guardias que se mantienen lejos, que dan por entendido que él está ayunando, ¿no? Pero que él desconfía, ¿no? De ellos porque dice, estos deben creer, que no sé qué. O sea, tiene también una paranoia con los guardias, ¿no? Y luego tiene Sí, los otros que se ponen cerca y le hacen sentir incómodo, pero que los prefiere porque es como que son más desconfiados de él, creo. O sea, es un, es una volada, ¿no? La que sí, tiene él, ¿no? En la cabeza es brutal. Y ahí sí yo y lo, concuerdo con Alejandro en que ahí está Kafka, pues, cuando... sí, es que Es que es ese es él. esa forma que tiene de darle, no sé qué, Ya, yo no sé si, porque parece divertido, ¿no? O sea, es divertido, pero yo no sé realmente si este hombre se divertía tanto, ¿eh? O sea, No, o por si más eso bien a se mí, liberaba, ¿no? No lo sé, tengo dudas, ¿ah? eh, Yo quiero creer que él se lo pasaba bien escribiendo, yo según qué también, cosas, ¿eh? Sí, Según qué hombre, cosas. yo creo que tiene que haber, por lo tiene que menos disfrutar, claro, porque tiene que haber obvio, es un ser disfrutado, porque es humano, que si ¿no? no puede hacer lo que está haciendo. Es que de hecho es lo único probablemente que le dé placer o que le haya dado un poco de placer en su vida. Sí, claro, pero a lo mejor es un Porque, placer ahí retorcido, que lo que te hace es no, que te duela y yo qué sé, ¿entiendes? Puede ser, no sé. Hay eh, esta parte también del ensayo de Roth, qué fuerte, ¿no? Lo que le escribe al padre en la carta diciéndole que el matrimonio es ya de por sí un territorio que le pertenece, ¿no? O sea, realmente era una relación muy bestia, ¿no? O sea, eh, Pero hay que ver, yo nunca he oído a nadie decir, sí, este padre era abusivo, ¿no? O sea, este padre probablemente no era nada especial comparado con cualquier otro padre. O no, sea, la culpa, entre comillas, porque no tiene culpa de nada, es de Kafka, es su personalidad, es su forma no, es el de efecto que vivir. da en él, no, y de hecho es evidentemente, una carta que ni siquiera se la da directamente al padre, la deja a ¿no? la madre para que se la Ah, pase, pásasela. Yo no quiero saber nada de él. Ahora lo pone fino, claro, no, lo no, estoy la poniendo carta, fino, pero esa es carta como, sí,
tengo el valor de decirte todo esto, pero no tengo el valor de decírtelo a la cara, ¿no? Es como un poco, quizás también se deba al respeto, ¿no? En el fondo, ¿no? Pero, y piensa también la situación, porque por ejemplo, un tío tan tímido, con tantos problemas, sin embargo, es un hombre con un nivel de inteligencia y de autenticidad que lo lleva a hacer cosas fuera por completo de lo esperado. Porque eso mismo de irse con esa última mujer, una chica muy joven, que el padre se niega, que se niega a todo el mundo y el tío dice, oye, vámonos, vámonos. Es decir, es un tío que de cierto modo es un hombre valiente porque se la juega, pero al mismo tiempo tú dices, bueno, mm, ¿sí o no? Porque Bueno, a cuando lo mejor el hecho de saber que ya no te queda nada, Sí, porque se quizás estaba también muriendo, influye ¿no? a eso. Claro, se estaba Más muriendo, bien. quizás, Yo creo que pero tiene que ver, ¿no? Y también lo que me parece interesante de Roth es que a Roth le pasa lo mismo al final también con su padre, a pesar de otra forma, ¿no? Pero yo creo que la cultura judía en ese sentido tiene también sus cosas, ¿ah? claro, Porque, sí, y he sí, hay visto también un... una serie en Netflix muy buena, que no me acuerdo del nombre, pero es de una familia judía ortodoxos en Israel, y muy recomendable, ahora no me acuerdo el nombre, pero también hay el mismo problema, el protagonista es el hijo hombre y el padre es que son muy cuadrados, ¿no? Entonces, y Roth también, o sea, Roth escribe sus primeras novelas con las que se hace famoso criticando a la gente de su barrio, y luego ya el padre nunca le perdona del todo, ¿no? O sea, siempre hasta la muerte no lo acepta como escritor, y entonces él también toda la vida ha tenido ahí como una especie de conflicto, ¿no? O sea que ahí hay cosas, ¿no? No sé, está todo ahí, no No, sé. no, sí, además es muy amplio, es increíble que en 20 cuartillas dé para tanto, ¿no? Que es lo sorprendente de esto. A mí, otra de las cosas que me llama la atención del relato y de muchos relatos de Kafka es que más o menos tú intuyes lo que va a pasar, porque tú sabes que este tío se va a morir, pero no se muere así sin más. Él no te lo deja morir así sin más. Él antes de morir lo hace decir lo que dice, ¿no? No, no, es que yo realmente no lo puedo evitar. Y que de hecho es el fragmento que escoge Roth para el comienzo del ensayo, ¿no? Bueno, ¿y Ujú. tú por qué ayunas? Yo realmente ayuno. Es decir, que ya eso ya no es solo el morir por el morir, y esta no es la simpleza digamos, de la consecuencia natural del argumento, ¿no? Sino que, cuidado, que todavía tengo más para decir. Es lo mismo que ante la ley, ¿no? Ah, tú sabes que él está esperando, que él nunca va a llegar, pero justamente se acaba el relato de la manera en que se acaba. Dice, no, 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 es que esta puerta era para ti y ahora la voy a cerrar. Es decir, como que te da el portazo en la cara, te mete un portazo ahí, como que te dice, no, 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 cuidado, que aquí hay mucho más. Entonces, esto es lo que, lo que lo hace ya, lo dispara a la categoría de genio, tío. Es un, Y luego lo que decía quizá, en el video ese que comentamos el otro día de Vonnegut, es interesante también eso que hace Kafka, ¿no? Que es que él empieza el personaje ya descendido a los infiernos, absolutamente, y lo lleva más abajo, ¿no? Y sin embargo uno viaja hasta el final con él, ¿no? Es sí, muy sí. curioso, pero es eso también, Quizás que, es un reto, ¿ah? Lo que hace él, porque realmente sí, 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 es ahora que, mismo no recuerdo ningún personaje que empezara en la alegría y la felicidad y se fuera al fondo, mm, sino que yo todos creo están que, ya en algún tipo de fondo y se van más al fondo aún, ¿no? creo, bueno, realmente no hay ni alegría ni felicidad, pero hay como una especie de júbilo. Creo que es el único relato de Kafka en el que yo he visto eso, que es el de una confusión cotidiana.
Vaya nombre porque para realmente, una sí, copia. va para allá, para acá, y no hay una tragedia, pero hay eh, eh, una imposibilidad, ¿no? También, lo que he visto desde la perspectiva humorística, ¿no? Por eso Ujú. yo digo que el tío muchas veces tiene que haberse reído, porque ese mismo relato de la confusión cotidiana es pura risa, es pura risa. Y, y entonces, quizás, ahora hablando de esto, me da por pensar que justamente las novelas las dejó incompletas porque no encontró el final que hubiera querido. No lo sé. De todas maneras, te digo, para mí el proceso está completo. No, el proceso acaba con, con la muerte del tío y tal. Entonces, no, el proceso está completo. No, la historia Sí, ha pero terminado. probablemente tú no sabes cuántos episodios más podía haber intercalado para Eso mostrar aquel sí, absurdo, ¿no? eso sí, eso sí. Pero la historia en sí está terminada. Es un tío que comienza un proceso y acaba condenado. Eso está, hay un principio y un final. La incompletez quizás esté en el durante, que podía haber hecho más o menos, pero la historia está terminada. Entonces, y esta es una historia terminada también. Hay muchas historias terminadas. Sí, sí, sí. Sí, bueno, la guarida esta también está terminada, ¿no? Sí, creo que tiene Sí, como ¿qué? 60 cuentos, una cosa así leí por ahí, ¿no? No, tenía su material, pero claro, también quizás le era más fácil, ¿no? Redondear cuentos que no tanto proyectos más claro, largos, claro, ¿no? hombre, claro, Eso es es algo lógico. que no solo le ha pasado a él, ¿no? Pero la verdad que muy... Ya quisiera yo con esta misma edad tener los 60 cuentos y las 3 novelas inconclusas, lo que sea. Sin terminar, ¿no? ¿Y qué cuentos, ah? Sí, 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 porque por favor, No, no, yo por me eso. conformo con menos, yo creo, ¿eh? Sí, Yo bueno, con, ya yo todos, con la creo que con uno ya... metamorfosis, yo con la metamorfosis ya me puedo retirar. Yo Hostia, ya hago y me retiro. Sí, es que madre mía, que madre mía. qué Es, personaje. estamos hablando con Borges, para mí son los dos grandes tipos de la literatura del siglo XX. Esos son ellos dos. Mm, Son, Pero eso es, ya es más difícil, Mauro. para mí, te estoy diciendo, para mí Sí, el sí, sí, siglo XX es pero Kafka y Borges. Pero ahí te estás metiendo en un ala de la Sí, literatura, en un que es la berenjenal. literatura fantástica, pero no es toda En la un literatura. berenjenal. Sí, no, más allá de la literatura fantástica, sobre todo a mí lo que valoro en ello es lo novedoso, digamos, lo que aportaron a la literatura, ¿no? Cuánto la viraron al revés, cuánto la trastocaron y cuánto abrieron el abanico. Porque hay gente que es muy buena realmente, pero no ha abierto tanto el abanico como estos dos. Estos pero dos, yo no veo tanto como abrir el abanico, como abrir un camino. O por lo menos seguir un camino que a lo mejor estaba abierto, que seguramente se puede ver algún antecedente, pero tirar por ese camino que a lo mejor no tiró nadie. Los otros tiraron por otro lado. Yo qué sé, pienso lo mismo un Thomas Mann, que un Joyce, que un Günter Grass, o qué sé Sí, yo, yo creo que que va, son... sí. Yo creo que además son nombres los dos, quizás más Borges, eh, cuyo mundo era la literatura, ¿no? sí, sí, Realmente como escritores tú puedes leer a Borges y te gusta. Mucha gente que no lee literatura puede leer a una novelita de Stevenson, pero no puede leer a Borges, ¿no? Y a Kafka tampoco lo va a entender. Kafka, al mal que bien trabajaba, ¿no?
bueno, tenía pues un trabajo común y corriente y podía saber un poco Sí, cómo era la vida. no se dedicaba a vivir, no vivía de la literatura. No. Eso es En lo el otro. caso de Borges Eso es lo es diferente, porque Borges es como un bicho raro, una persona así que vivía con su madre, no salía, no tenía mucha vida, tampoco que digas no era una persona Bueno, que se iba... salía, ¿eh? Sí Salía muchísimo, ¿eh? sí salía, pero su mundo no, o sea, él no escribe, por ejemplo, mucho de la... No tiene una vida como otros escritores más realistas, No, ¿no? no es Hemingway, no es el aventurero, no No, es el cazador de pero aventuras. ni siquiera hay que irse, ni siquiera hay que irse tan al otro lado, ¿no? Borges está claro que tenía una vida, pero si tú lo reconoces porque era una persona que escribió de un montón de países que nunca conoció, o que conoció cuando ya estaba viejo, y los escribía porque los había leído, ¿no? A eso me refiero. Entonces son caminos de la literatura. Creo que son Porque unos tienes a un tipo grandes. como Joyce, que su vida es la literatura, pero también su vida era la borrachera y también las mujeres, y Claro, en por ejemplo, fin. tú buscas todo eso y eso no lo vas a encontrar en Borges ni lo vas a encontrar en Kafka, ¿no? O muchas otras cosas que son muy interesantes de investigar, ellos no las investigaron, ¿no? Pero fueron por otros caminos, ¿no? Yo también concuerdo en que en ese sentido en el siglo XX están a la cabeza como muchos otros, pero están a la cabeza, ¿no? O sea, Kafka en lo suyo y Borges en lo suyo también, ¿no? Pero luego, bueno, es que hay un montón de vertientes, ¿no? No, también tienes a un Chekhov, por ejemplo. Y todas muy, o sea, yo no te sabría decir, yo no te sabría hacer un ranking de lo que más a lo que menos. O sea, Borges para mí es, vamos, está aquí arriba, pero yo no te sabría decir si Thomas Mann está un poquitico más aquí, un poquitico más allá. No tiene sentido para mí decir algo así. O sea, No, es como cada decir, uno a su forma, desde mi punto de vista, están a una altura que no quiero medir, que no sé, Sí, pero yo creo que a nivel que de no puedo influencia sí medir. se puede medir, ¿eh? A nivel de influencia sí. Es como Shakespeare, por Bueno, ejemplo. eso es otro tema. O Sí, a sea, nivel de influencia, sí. por eso te digo, y a nivel de influencia para mí son ellos dos. no, Son pero ellos Pero dos. ahí yo no tienes estoy a de un tipo acuerdo, como ¿eh? Porque Hemingway que para mí probablemente la influencia de Hemingway en la literatura en general es muy superior a la de Borges. O es sea, que Borges la cantidad de prácticamente, imitadores de Hemingway que hay y de gente, no imitadores, sino gente que hizo su literatura a partir para de una mí, lectura de Hemingway, es brutal, pero yo estoy de acuerdo en que, por enorme. ejemplo, Borges no es que haya sido tan influyente. O sea, en realidad, si tú te das cuenta de escritores que escriban como Borges, hay en Argentina unos No, cuantos, y pero, en Venezuela... la influencia no solo es que escriban como él, sino áreas de la Eh, cultura donde dejaron una huella, qué sé yo. no, yo me refiero a que haya Influencia abierto, que en el haya modo abierto, de verla, de enfocar la literatura, de proyectar la a eso me literatura. refiero. Ahí es donde está. Yo creo que en ese sentido Borges es genuino, pero es minoritario, o sea, a nivel de influencia. En la literatura hay otras cosas que han sido mucho más influyentes, ¿no? O sea, en el siglo XX, justa o injustamente, no lo sé, pero escritores, Kafka creo que ha sido más influyente a nivel mundial que Borges, seguro. Tampoco me parece Y no necesariamente en cuanto a estilo ni en cuanto a idea. O No, no, sea, no. Kafka es un camino cerrado, creo yo. O sea, Sí, lo que pasa que luego su visión de la realidad, su visión del mundo, su visión de la literatura, enriquece otras tradiciones, otros caminos. Pero su camino es un exactamente. camino cerrado. Empieza y termina con Kafka. Mm. Claro. Tú no, porque si no serías meramente un imitador o algo así. Sí, sí, sí. No, y pasa lo mismo, bueno, en otro sentido, pero pasa lo mismo con Borges, o sea, Mm. es genuino, es una cosa que empezó con él y acabó con él. Y No es como Hemingway, por ejemplo, que para mí toda la no, literatura, la novela negra, novela policial, cierto tipo de novela mainstream, es Hemingway el punto de partida. Aunque a su sí, vez Hemingway se haya basado en los rusos y no sé qué, pero la influencia a nivel simplemente de cantidad de libros que nacen de un punto verificable, Hemingway es ampliamente más
Y no creo que valga, o sea, que tenga sentido hablar de justicia o injusticia, ¿eh? Yo No, porque ahí no no lo veo hay, así. pues no existe ese concepto, eso simplemente sucede o sea, ahí está, pero imagínate qué hubiera sido pues del siglo XX si realmente, por ejemplo, Kafka hubiera sido la gran influencia, o sea, ¿qué libros tendríamos hoy en día? Pues sería alucinante, ¿no? Pensarlo. Todas esas novelas que se han escrito, ¿en qué terminarían, no? ¿Qué hubiera sido de Cien años de soledad, cómo hubiera terminado, ¿no? A lo mejor era una historia de No, bichos. pero a ver, por ejemplo, para mí Woody Allen es kafkiano en muchos sentidos, Ahí, mira, pero ¿ves? kafkiano, pero más allá de que sea judío Bueno, también y toda esa historia, ¿no? Pero el mismo Vonnegut que estamos leyendo, hay mucho de Kafka ahí, para mí, ¿eh? yo no he leído suficiente como para, no lo sé. No, pero es que en la propia novela que estamos leyendo Sí. hay muchos elementos kafkianos ahí. En esa misma ironía, esa misma manera de ver la realidad, esa misma manera de presentarte la realidad, de los personajes, de cómo mete los personajes en un contexto que es terrible y un personaje que tiende a ser medio que cómico y tragicómico. Es que hay Kafka ahí a saco, por lo menos lo veo yo así. Yo creo que ahí Puede ser. yo creo que la importancia de Kafka en ese sentido, ahora que lo dices, No, es Mauricio, que esto es que Borges lo dijo en el ensayo de Kafka y sus precursores, que realmente los que hacen grande a Kafka son los que han venido después, cuando tú dices cuánto de Kafka hay aquí esto es sin kafkiano, por darnos ejemplo. cuenta, ¿no? Sin Claro, darnos cuenta, ¿no? cuando tú ves, por ejemplo, Porque cómo los escritores abordan el tema de la tramitación de algo o cuando quieren hacer el absurdo, ahí hay una marca, todos, digamos que cogen de Kafka, ¿no? Porque es que es el rey del absurdo. toda la novela existencialista también está ahí. Toda la argumentación existencialista está ahí. Por eso te digo, hasta el propio Hemingway. Pues, si me pones, por ejemplo, el mismo argumento de que realmente quizás tenga un poco más que ver con, por ejemplo, con Melville y tal, pero el mismo Viejo y el Mar, por ejemplo, esa historia de un tío que consigue todo eso y que al final lo consigue por gusto, eso es Kafka. Está ahí. Directa o indirectamente está ahí, ¿no? Como... No sé, yo te entiendo, ¿eh? No sé si lo compro, pero No lo comparto, pero lo entiendo. no compartir. Yo no sé si compro lo que me estás vendiendo, no No estoy lo sé. seguro. Es que si no ya sería también que cada vez que alguien tiene un dilema, entonces ya es kafkiano, pues, ¿no? O No, sea, bueno, pero es que, pero a lo que me refiero es que es innegable. Está presente, ya te digo, directa o indirectamente, pero es que está ahí. Es que está ahí. Es como igual que Shakespeare. Claro que no te tienes que leer a Shakespeare directamente para llegar a cierto tipo de personajes o de tramas o de dramas, pero está ahí. Es decir, te llega por una vía o por otra, pero te llega. Es a lo que yo sí, me lo que yo refiero. creo es que hay, o sea, claro, es que es una conversación un poco kafkiana, ¿no? Porque es en cierta forma, no lleva creo que a ninguna parte en realidad, porque No, cada uno tiene su óptica del tema, ¿no? Pero lo que sí me parece interesante es ver cómo Shakespeare es el origen, pues, casi de un tipo de canon en el que todos nosotros estamos sumergidos, ¿no? Y Kafka en ese sentido está en una de las vertientes, que viene de abajo, o sea, Shakespeare está por encima de toda esa ramificación, ¿no? Y Kafka bueno, tiene también, una parte, pero le tocó nacer después, ¿no? También, pero no, pues claro, sí, obvio. sí, Y claro. no podríamos decir, yo qué sé, que Roth podría ser Shakespeare, ¿no? Y Shakespeare podría Ah, ser García Márquez, por ejemplo. No sé, podría ser, felizmente no fue así, ¿no? Y luego Pero, nos van a acusar a todos de machistas y y de también qué sé tenemos yo, ahora este porque problema, lo que porque estamos.
Porque muy probablemente con otro tipo de discusión ya nos dirían que no fue Shakespeare, sino que fue una muchacha que fue asesinada en una hoguera o No, algo. pero sin llevarlo al extremo, ¿te imaginas? Sin llevarlo al extremo, igual hoy en día a lo mejor lo que estamos diciendo y qué sé yo, nos ven como esto no es políticamente correcto, no estamos tratando de sacar a las mujeres que fueron silenciadas, yo qué sé, que sin duda están ahí, ¿eh? O sea, no cabe Sí. duda de eso. Pero, Y no, están. Lo que pasa es que, claro, ahí. No, la verdad es que yo justamente ayer estaba armando un taller de filosofía y eso, y son 8 sesiones, y las 8 son filósofos hombres, o sea, claro, ahí también hay que verlo, ¿no? Porque es muy fuerte, pero es que es la realidad. O sea, si tú te pones a ver filosofía clásica o literatura clásica, es que es un tema peliagudo, ¿no? Sí, 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 sí lo es. es que no te pueden, es como Y que no te hay, acusen de, tampoco hay de, más. de atenerte a los hechos, ¿no? Es Sí, como no, pero no que, se trata de atenerte a los hechos, es que muchas mujeres te van a decir que fueron las creadoras y firmó un hombre y no sé qué, bueno, y vale, luego la tradición tú eres el encargado de tratar de rescatarlas, de encontrarlas, de hacerlas visibles. Sí. Es complicado, vivimos en pero tiempos ¿por qué tengo, complicados, ¿eh? Es un pero tema, ¿por qué tengo que ser es yo el un momento muy. encargado de eso? Bueno, porque tú tienes una posición de divulgación, digamos, de lo que sea, y Bueno, tú estás yo en el deber divulgo de no hasta, continuar con ese camino. sí, pero lo que quiero decir es que yo divulgo hasta donde yo conozco. Yo hay cosas Claro, que no claro. conozco, no las puedo divulgar si no las conozco. No, Eh, yo es que la verdad, o sea, yo medio que me burlo, medio que hablo en serio, pero es complicado, ¿eh? sí, Realmente, hombre, claro que sí, es que es y complicado. realmente hay una injusticia, ha habido una injusticia, eh, yo qué sé, bueno, histórica, Y sí, pero somos lo que somos. es lo que te Sí, digo. ¿Qué quieres que haga entonces? Que niegue la realidad. Que no puedo negar la realidad. Lo único que puedo hacer quizá es eh, complementar esa realidad o nutrirla con nuevos elementos. En este caso, bueno, el elemento de la mujer. Pero yo no puedo negar la otra realidad No, que no, está no, ahí. no, no, está claro, está claro. Entonces, ponerlo ahí en su justa eh, medida o en la posición que le corresponda, que se merece. Eh, Pero ya te digo, tampoco me puedo inventar una realidad. No puedo decir ahora que, es que Shakespeare era una mujer, o las obras las escribía pero una de las Seguramente actrices. alguien lo ha propuesto, ¿eh? Seguramente. Bueno, sí, por eso te digo, pero yo es que eso, yo hasta ahora no tengo pruebas de eso. ¿Tú tienes pruebas? Pues te digo, pues, bienvenido sea. Mira, hablando Juliana, de eso, se ve que este bienvenida sea Juliana, año, se ve que este año Juliana salió una novela que Shakespeare. dicen que está muy interesante, que creo que se llama Hamnet, que es sobre el hijo muerto de Shakespeare y su mujer, y se ve que ha sido una de las novelas más sonadas de este año. No, Que- ese es el otro tema también, con el tema de la homosexualidad de Shakespeare y todo esto. Pues este es otro tema que también se ese puede no lo había yo adjudicar a oído mucha mentar. gente. No Ahí hay, había oído. hay de hay todo cosas, hay todas hombre, las todos los versiones. sonetos, hay un misterio con respecto a los sonetos, pues hay una dedicatoria que están dedicados a un chico. el- la mayoría de los sonetos, y bueno, hay un montón de especulaciones también con las siglas, quién fue. Por eso te digo, hay mucha lasca. Eso es lo eh, rico de esto. Ahora, de ahí a tú decir de que lo otro, no lo sé. No lo conocí personalmente, por desgracia, pero, pero ya te digo, sí, sí. Es complejo, es complicado, sí. Pero bueno, en cualquier eh, caso, Kafka es imprescindible. Eso. Sí, hay que es leerlo, innegable y es muy hay que importante leerlo. porque el tipo Y una te. cosa que yo quisiera profundizar, sobre todo en sus diarios. Yo he leído muy poco. eh, los diarios deben ser también brutal. Como por decirlo de algún modo, el Kafka ordinario debe ser
debe ser extraordinaria. Es ese, el de la carta al padre, el de la carta a Milena, las cartas a Feliz, eso debe ser brutal, debe ser brutal. Seguramente. Y el diario, una de las novelas que me he estado leyendo últimamente es Solenoide de Cartaquescu, ahora no me acuerdo bien el apellido. Y él pone ahí que para él, él hace varios capítulos, los desarrolla a partir de una especie de fragmentito de los diarios de Kafka. Y que él dice que eso es lo mejor que ha escrito Kafka para él. Y son cuatro líneas ahí. Que ahora yo ni siquiera me acuerdo de qué va, pero él dice que ahí hay mucho también. Y ya te digo, yo quiero ver si retomo en algún momento los diarios, porque tiene mucho para aportar ahí. Sí, sí. Y bueno, entonces pasamos al otro. A la Ah, locura. bueno. ¿Qué les pareció? A Matadero 5. Bueno, con Bono hay varias cosas. A mí, bueno, lo primero es que he visto, ha continuado toda esta experimentación, por decirlo de algún modo, con los distintos recursos literarios, ¿no? Ya pasó porque al principio, por ejemplo, una novela cita varias novelas reales que existen, novelas y ensayos históricos, pero luego, por ejemplo, ahora se ha puesto a citar a un tío que es una invención, que es el tal escritor de ciencia ficción que no existe, que es una creación de él. E incluso ha citado libros del tío, fragmentos de los libros, de los supuestos libros. Eso, Sí, la literatura pulp esta eh, que ahí existía. está utilizando todo lo que tiene a mano. Luego otra me gustó mucho un fragmento donde él narra en sentido inverso, ¿no? Me recordó a toda la tradición esta de películas y todo posteriores, como te va narrando toda la batalla hacia atrás, ¿no? Wow, buenísimo. Ese fragmento es muy, muy interesante, muy, Muy bueno, muy bien muy bueno. escrito, muy cinematográfico también. Y lo otro que me ha llamado la atención, que por supuesto creo que es intencional, es que a pesar de todo esto que decía, que en esta emoción, que a pesar de ser una novela que juega con esto de los viajes en el tiempo, de los flashbacks y todas estas cosas, hasta ahora, hasta donde hemos leído, se ha reservado la parte de la destrucción del bombardeo de Dresde para el final. Es curioso, ¿no? Porque lo podía haber puesto desde antes, ¿no? Tú sabes que han arrasado con Dresde, pero hasta ahora no te lo ha puesto. Pero a ti te consta que aparecerá el Claro, bombardeo. claro. Yo diría que sí. O por No, lo menos la gente va a uno estar piensa que ahí. sí. Uno piensa que sí, igual sí, no lo sé. Ya están entrando, de hecho, están llegando. Ahora es que han llegado finalmente ahí a Dresde, ¿no? A Dresden. Pero además, en toda la ironía esta, ¿no? La ironía trágica el soldado escribiéndole: no, tranquila, querida esposa, Dresden es una ciudad que nunca van a bombardear y todo va a estar bien ahí, tú tranquila, querida, que eso está. Pero creo que vas por delante con respecto a mí. Yo creo que voy por la página ciento y poquito, no sé si 105, 107 o Sí, algo pero por ahí así. está ahí. Bueno, justo sí, debo haber leído unas 2 páginas más o algo, que es donde él termina, justo el capítulo termina con el fragmento de la carta que el tal, no me acuerdo cómo se llama, uno de los oficiales mayores que había ahí, le escribe a su mujer, ¿no? Y él lo cuenta. Otra de las cosas curiosas que me llamó la atención, que eso también
al principio en el encuentro anterior no lo sabíamos si este era un alter ego. Ya aquí él sale, es decir, aquí ya sabemos que Billy Pilgrim no es su alter ego, sino que de pronto está ahí, sí, y ese soy yo, ¿no? Ese que estaba al lado de él, que escuchó decir, ese soy yo. Y ahí es donde tú dices, bueno, hace un cameo ahí. Eso también está bueno. Es buenísimo, buenísimo. Es muy bueno. Sí, sí. Y ya te digo, a mí me llamó la atención eso de que se ha guardado, se ha reservado para el final la batalla. Vamos a ver el bombardeo, el famoso bombardeo, a ver cómo se desenvuelve esto ahora, ¿no? Por Yo tengo que cierto, decir, dime, no, dime. sí, No, termina tú, porque yo iba a decir otra cosa que me iba a alejar un momento de... no, que lo que hay una película sobre la obra que la tengo ahí y solo vi el inicio para ver cómo empezaba esto, porque me interesa mucho ver cómo llevaron a la pantalla eso, y la película promete mucho, ¿eh? Es del año 70 y pico y tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta. Ya te digo, no he querido ver la película antes de terminar el libro, pero muy interesante también. La película empieza que está la Billy Pilgrim en su casa, está la hija llamando por fuera, papá, papá, no sé qué, está como buscándolo, y él está en el sótano escribiendo justamente la carta donde cuenta a la prensa de que él tiene estos flashes, esta visión. Ahí empieza la película. Y luego ya empieza todo, ¿no? Pero muy bien, muy bien. Quiero, en cuanto acabe la novela, quiero ver la peli porque parece que va a estar, está bien la cosa. Entonces, No, a ver, yo lo que quería decir es una cuestión ya muy, muy personal. Yo, por ejemplo, agradezco a este grupo leer la novela, porque yo probablemente por mí mismo no sería el tipo de obra que leería voluntariamente. No porque considere que es mejor o peor. No se trata de eso, evidentemente. O sea, Vonnegut tiene su lugar asegurado, digamos. Pero yo normalmente tiendo a rechazar, no sé por qué, todo lo que me suene un poco como a experimental o a qué sé yo. O sea, yo por ejemplo, a veces pienso, eh, esta novela, por ejemplo, me la podrías haber contado de una manera, entre comillas, tradicional. O sea, tiene el suficiente, el suficiente oficio, vamos a decir, como para construirme unas escenas muy, o sea, que realmente te impactan. O sea, el tipo sabe. Pero, por ejemplo, a mí yo digo, ¿por qué tienes que meterte en esta historia de que si los transformadorianos, el viaje en el tiempo? Yo todavía no he visto. A lo mejor al final, cuando la termine de leer, digo, sí, realmente era algo necesario. O sea, porque tú me estás haciendo una crítica a lo mejor de la cultura del siglo XX y a lo mejor en ese sentido encaja. Pero yo tiendo a rechazar, supongo que soy muy conservador o qué sé yo, no lo sé, lo experimental. Por ejemplo, no llego al punto de decir, Tarantino, cuéntame Pulp Fiction en orden. No, eso me parecería un sacrilegio. O sea, Pulp Fiction tiene que ser así, con esa estructura. Pero aquí en este caso, como que lo veo como, no sé, un poco gratuito. bueno, es lo que Probablemente es una hablábamos incapacidad mía, una limitación mía como no, lector, ¿no? pero Pero es justamente lo que hablábamos en el encuentro anterior, ¿no? ¿Qué sentido tenía esto, ¿no? Mm. Hablamos de lo caótico. Y yo, que lo hablamos también, yo creo que iba más por la onda experimental, que era justamente lo que estás tú diciendo ahora. A mí me pasa lo mismo que te pasa a ti, pero no con lo experimental, sino por ejemplo, con las novelas bélicas, de esto de corte bélico. Realmente si por mí fuera, pasaría de ellas. Pero bueno, en este caso yo creo que lo que justamente, entre comillas, salva la novela desde el punto de vista literario es que no es una mera novela bélica. sí, sí, No sí, sin es, duda. no Va más es allá una novela o en el más acá o lo que frente, sea. yo qué sé, ¿no? Es una cosa eh, distinta,
y ya te digo, a mí por lo menos literariamente me aporta más que lo que me puede aportar históricamente o filosóficamente, por ejemplo. Yo ahora pensando, en realidad no creo haber leído ninguna novela así bélica. No me suena, no me viene a la cabeza nada, digamos tradicional, o qué sé yo. Es que ya te digo, está eso, sin novedad Bueno, en el frente, ese tipo de cosas, Ya, pero no las he leído, no sé. ¿has a leído? solas con el enemigo, novelas de espía, o yo qué Bueno, sé, Hemingway tiene unas cuantas también, ¿no? Hemingway tiene unas cuantas también, Sí, desde otro punto de vista, pero claro, por pero lo ejemplo, tiene. ¿por quién dobla las campanas? Sí, tiene secuencia, tiene escenas que ocurren en la guerra y qué sé yo, pero no es, bueno, puede serlo. En cualquier caso, por ejemplo, mira, me quedo con por quién doblan las campanas antes que con esta. Como Ah, por ejemplo, experiencia lectora, sí, y fíjate eso que por quién que, doblan las campanas no es a lo mejor una obra maestra, no lo sé, ¿eh? Para mí no lo es, pero me encanta, me gusta mucho. No sé, la disfruto más que con todos sus defectos y tal. No, por Sí. eso te digo, yo si es meramente por leer una novela bélica, no te la leería. Tiene que haber algo más. Por eso te Sí, en digo. este caso Hemingway. Ahora, realmente Para mí. sí, claro. No, y Vonnegut, mm, a mí me vale, ¿eh? Lo que está Sí, 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 haciendo me sí. vale, me vale. Pero es lo que te digo, mm, bueno, ahora se me fue de la mente lo que te iba a decir, que si No, es experimental, no bélico por sé bélico, qué. no. Eso, lo experimental a mí no me desagrada. Eh, Incluso hasta me motiva, que pueda haber algo diferente, digamos, ¿no? Me da esperanza de que pueda haber algo que no he leído antes o que no he visto. Y a Es que a mí mí me lo gusta diferente en eso. sí mismo, a mí lo diferente en sí mismo, por ser diferente, no me llama especialmente la atención. Ya ves, yo siempre digo que yo soy un lector hasta cierto punto muy básico. O sea, a mí me gusta que me cuentes una historia. A mí me gustan las historias. Hay mil gente que, por ejemplo, yo tengo muchas discusiones, Mauricio, con Kiko. Kiko me Sí. dice, no, la historia a mí no me interesa, no sé cuánto. Yo le digo, bueno, pues a mí sí, a mí lo que me interesa es la historia. Luego esa historia puede ser mínima. Yo siempre hablo de los mismos libros porque son los que he leído. Por ejemplo, La montaña mágica, la historia es nada, o sea, es una tontería. Pero como tú me la estás contando y todo lo que le estás poniendo encima a esa historia, a mí me engancha. Puede ser algo tan monstruoso como la montaña mágica o algo tan básico como, yo qué sé, bueno, El viejo y el mar, por ejemplo. sí, como el viejo del mar. Ahí me estás contando una historia y le estás poniendo unos elementos que me la convierten en algo que yo disfruto como saboreo, ¿sabes? Es algo, No, en pero ese a ver, sentido soy... yo ahí estoy de acuerdo contigo. A mí me encanta que me cuenten historias. Y no me gusta que me vendan la moto. Tú realmente te debes estar refiriendo, por ejemplo, yo que sé, a la celosía o este tipo de novelas que son como lo experimental por lo recontra experimental. A mí Ni tampoco siquiera me te puedo gusta hablar de eso. ellas porque las he evitado. Por eso te Las digo, he evitado. yo también la he evitado, yo también la he evitado. Yo creo que empecé a leerla y paré porque dije, no. Pero a mí también me gusta que me guste una historia, pero aquí te están contando una historia. Sí, 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 no, no, Es está lo que te digo, claro. aquí tienes las dos cosas. Tío, te está contando una historia y te está No, pero mm, en realidad todo lo que hay aquí es experimentando historia, con ¿eh? la Aquí literatura. todo lo que hay es historia, Es todo, todo, historia. todo. Por más ridícula que me parezca la de los transmadorianos y que se Sí, lo sí. llevan, no sé cuánto. Por No, más pero ridículo que me parezca, lo que dice aunque tiene una idea, o sea, no está escribiendo a lo loco, no está desvariando, no, tiene una idea muy clara de lo que está haciendo y se nota. Pero yo, no, bueno, y lo que dice de los sería tralfa, tralfamadoriano, creo que ahora, sí, sí. tralfamadores, ahora no. Eh, lo que dice tiene sentido. Vamos a No, ver, pues hasta ahora tampoco sabemos por qué está esa historia ahí. bueno, Mm, cuando aparece Espero, este autor de ciencia ficción, es curioso porque las cosas que van contando
este escritor en cierta forma tiene una relación, o parece que van a tener una relación con lo que sucede en este planeta, ¿no? Entonces, ahí está jugando una cosa como una cosa que al final te puede dar la sensación de que en realidad Billy nunca fue a este mundo, sino que todo se lo inventó. Para mí esto es A través de la obra un caso típico de Quijote de novelas de caballería. Me parece que es lo que está planteando él ahí. O sea, este señor se trastornó de leer las novelitas estas de ciencia ficción baratas estas. o Creo que es lo no. que... Esa es claro, la sensación puede es ser. esa, ¿no? Sí, sí. Sí, pero yo Sí, creo que sí. yo creo que en realidad lo experimental del relato tiene que ver con lo experimental de la idea, ¿no? Porque en realidad lo que él quiere es justamente denotar algo que no es fácil denotarlo contando la historia bélica, ¿no? Entonces como que en cierta... Porque fíjate que como narrador bélico en el sentido contemporáneo, ¿no? Eh, tampoco aportaría mucho más, porque en realidad ya hay otros escritores, como bien dice Hemingway, incluso Salinger, que, que en el fondo ya este tono diferente, que busca identificar a estos soldados tan jóvenes que tan absurdamente están ahí, ¿no? Esto ya está, o sea, en realidad, ¿no? Yo creo que lo que va él en busca es de quitarle el foco a eso, ¿no? Y de empezar a... Por más que eso, a mí me parece interesante discusión de cuánto peso tiene ese hilo, ese main Sí. stream de la novela, ¿no? Porque realmente, a pesar de todo lo que él hace experimental, no sé si a ustedes les pasa, pero como lector estás esperando que volvamos a Dresden, al lugar. O sea, a mí me Sí, pasa, que yo en sí, sí, realidad, sí. más que los vuelos, que los aguanto bien, porque digo, bueno, venga, ahora nos vamos para allá, ahora para acá, y es divertido, y bueno, y te va dando como unos toques de perspectiva para entender más al personaje, pero en el fondo, subconscientemente, yo estoy siempre esperando que volvamos a la guerra. Eso es muy curioso. Entonces, Sí, 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 a mí me pasa igual. A Sí, mí porque de alguna es un manera poco me eso. llegan a sobrar, aunque, repito, funciona. O sea, no es una locura, no es una ida de olla, ni mucho menos. No, pero es que quizás es justamente la sensación esa que tenemos de que queremos caña, digamos. Queremos que pase algo, ¿no? Estamos esperando la historia, ¿no? Por eso te otra digo cosa que que la promesa de la novela está clara entonces, que es ese bombardeo, ¿no? O sea, en realidad sí. Yo creo que sí, que se lo todo guarda lo que para el queremos final y es ver ese bombardeo, ¿no? Ahí habría que ver, pues no sé realmente Bonewood si quería eso, o realmente lo que quería no lo consiguió, que conforme pasa la novela uno vaya perdiendo atención por lo bélico o por la escena y se vaya más a otras cosas, ¿no? Que a priori podrían ser menos importantes. No sé si era su intención, pero en este caso yo lo que noto es que tú vas viajando y lo aguantas bien, pero me queda la curiosidad de por qué siempre mi atención está esperando que volvamos a ese episodio del matadero, ¿no? Sí, 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 sí. Eso es verdad. no, a mí particularmente también me gustó mucho la parte donde narra esa especie de prisión intermedia donde están los ingleses. Está muy bueno eso. Sí, no, Está el divertido, fragmento del tren, todo eso el está. fragmento de la huida de ellos primero, los otros dos que los dejan tirados y acaban muriendo. O sea, por eso digo, yo creo que es un tipo que si se hubiera propuesto contarla tradicionalmente, te hubiera hecho una novela potente y qué sé yo. No le recrimino que haya hecho lo que hizo, ni mucho menos. O sea, él hizo Pero lo que no, le no sé pareció yo, mejor y tiene, o sea, y Matadero 5 es considerada una novela importante, tal y como está. Yo creo que es por quizás eso él también me gusta justamente no lo narrar. hizo, lo hizo para no caer en lo de siempre, Yo creo que quizás supongo, ¿no? es algo alternativo, de hecho. O sea, Va, además que está en la declaración de intenciones en el primer capítulo, ¿no? O sea, él lo que quiere es demostrar que no hay nada que contar ahí, ¿no? Que todo es un poco absurdo
Y bueno, A lo ver, quiere hacer de otra forma, ¿no? también hay que ver el contexto. O sea, la novela es de los años 60. O sea, es de los 60, ¿no? Están todos ahí. Sí, 60, O sea, en 69 esta creo. época también, bueno, a ver, Vonnegut es considerado también un autor de ciencia ficción. Tiene cuentos que son parte del canon de la ciencia ficción. Y en esta época está la nueva ola, la New Wave. O sea, se espera de ti que seas experimental y que seas rompedor y que seas tal cosa. Yo creo que Entonces, tiene que ver con eso. a lo mejor en los 90 o a principios de este siglo no hubiera escrito esta novela de esta manera. O sea, yo creo que de alguna manera se ha regresado a ciertos caminos más tradicionales o qué sé yo, Sí, de cierta manera. sí, sí, De- porque hoy en es día, del año 69 la novela. lo El experimental año- mm, queda muy, o es metaliterario y entonces solo es para unos cuantos frikis de la literatura, o es pretencioso, ¿no? O sea, en general la gente ha vuelto a contar las historias más de forma clásica. sí, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, en sentido general, bien, no, a mí hasta ahora no me está dejando mal sabor de boca No, no, la no, a mí novela. tampoco. Yo de hecho me alegro de estar aquí para hacer esto, leer Sí, cosas sí, como esta que de otra manera probablemente no abriría. sí, o probablemente hubiéramos escogido, le Tiene un hubiéramos buen dado sentido prioridad a del otra humor, cosa, ¿eh? ¿no? El tipo tiene Sí, 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 una buena, te saca unas cuantas risas, eso se agradece Sí, bastante. sí, 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 Eh, sí. sí, retrata muy bien. Bueno, en ese sentido yo lo encuentro ya, a mí lo que me parece más curioso es un poco en realidad la estructura, ¿no? Porque en el fondo como escritor lo encuentro muy familiarizado al escritor norteamericano medio de aquella época, ¿no? O sea, tiene cosas de Bukowski, tiene cosas de los Beat, tiene cosas de Hemingway, tiene cosas de Salinger. Salinger mucho. O sea, lo veo en ese sentido, no lo veo tan novedoso, ¿no? Sin embargo, con este planteamiento y metiendo estos elementos de ciencia ficción, ahí sí que ya sale una cosa que yo no había visto, al menos, ¿no? Bueno, habría que leer a Pynchon, que yo nunca lo he También leído. es que el otro día estaba pensando, este tipo dicen que también es una locura, sí. O sí, sea, es una pero locura. sí, sí, Pero sí. hay que tener mucho, ¿eh? Mucho ahí. Yo empecé a leer y debo haber leído unas 40 páginas de una que se llama V. Y me gusta mucho. Lo tuve que devolver y no pude seguir y luego no lo he retomado. Pero de pronto había unas ideas de hoy allí que yo decía, pero ¿esto qué es? Pero no de la misma manera que Vonnegut. Era, porque él sí te está contando una historia, pero lo que pasa es que la historia en sí misma un desastre de locura, una cosa, y en 40 páginas. No sé, habría que ver. Sí, habría Y que. luego se baja con unos mamotretos que. Sí, que sea a gusto, ¿no? Se queda a gusto. Pero mira, para Harold Bloom, esos son en su momento eran los 4 escritores americanos vivos más importantes. Eran Roth, eh, um, Pynchon, Roth, Vonnegut Cormac también. McCarthy, que es brutal. Y el cuarto, ¿quién era? El cuarto se me escapa. No era Vonnegut entonces. No, 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 Vonnegut no. no, yo también vi la lista esta que tenía Yo de ahí solo he Roth, leído las 40 páginas de Pincho, el ensayo de Roth ahora, y me he leído de McCarthy 2 novelas. Y me encanta. Me encanta, me encanta. Roth es Eh, brutal, Yo ¿ah? no, yo a Roth McCarthy no cuesta lo he entrar leído. un poquito así en su universo, pero una vez que entras es que es para leerse toda su obra, ¿no? Yo, bueno, he leído 3 libros, pero para continuar, Roth es muy bueno. Sí, no, es fantástico, fantástico, ¿no? a mí me ha Muy, interesado este que hay una serie ahora que es el de la Conjura contra América, ¿puede ser? La Conjura contra Kennedy, América. sí, la conjura, no, la conjura, sí, se la llama, novela bueno, dices la novela de Roth, sí, la conjura. Sí, exacto.
que bueno, es una idea propia de la ciencia ficción. O sea, esta realidad alternativa. Y parece interesante. Dicen que es una gran novela, no lo sé.